Tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con este ciclo de charlas aquí en la Fundación que tienen que ver en el día de hoy con el concepto de huerta orgánica. Mi nombre es Eduardo Pérez, la mayoría de ustedes me conocen, soy docente de horticultura y jardinería desde hace ya varias décadas, por lo cual voy a tratar de transmitirle en un corto plazo de tiempo los conocimientos suficientes como para que ustedes se puedan desenvolver en la creación de una huerta orgánica. Como mecánica de la charla les voy a pedir que las consultas, las dudas, alguna interrogante que surja, lo dejemos para el tramo final, los últimos 10-15 minutos de la charla, salvo que sea imprescindible por algo que no les quedó demasiado claro en el desarrollo de la misma, ¿correcto? Tienen material ahí para tomar algún apunte si es necesario, y ya con esto vamos a comenzar. ¿Cuál es el concepto de huerta urbana? Huerta urbana lo que quiere significar es que viviendo en una zona urbanizada, o sea, fuera de lo que es el ámbito donde naturalmente la gente supone que se puede hacer el cultivo de hortalizas, también lo podemos realizar. O sea, vivimos en una zona urbanizada, en apartamento, en casa, en este caso en Montevideo, pero puede ser absolutamente válido para cualquier lugar del territorio. No disponemos de un terreno adecuado, un terreno propio para hacer horticultura, y la mayoría de la gente piensa que no puede plantar hortalizas, ¿correcto? Y eso es totalmente a la inversa, sí se puede, ¿correcto? Y el ejemplo más grande, que yo creo que alguno me lo ha escuchado decir más de una vez, es lo que pasó en Europa, después de la guerra. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó absolutamente arrasada, en sus sistemas productivos, y obviamente la población tenía necesidades de nutrirse, de conseguir, de poder tener alimento, ¿correcto? Que no estaba disponible en el mercado. Entonces, si ustedes iban a Europa años posteriores a la guerra, pero muy inmediatos, o sea, en los años 50, 48, 49, 50, iban a encontrar que en todos los jardines, en los balcones, en todo el lugar que hubiera un poquito de suelo que se pudiera cultivar, no había flores, no había plantas ornamentales. Lo que había eran vegetales comestibles para enriquecer, la dieta de las personas. Eso fue un caso de extrema necesidad, ¿correcto? Donde adaptaron zonas no comunes para la producción hortícola para poderlo hacer. Bueno, si bien nosotros obviamente no estamos en una situación de esas, ni mucho menos, sí podemos tener en nuestro domicilio, en nuestro lugar habitual de vivienda, la posibilidad de cultivar hortalizas que no solo enriquezcan nuestra dieta, sino que nos van a aportar algo que se ha ido necesariamente perdiendo con el tiempo, que es el sabor auténtico de las hortalizas. Porque ustedes recuerden que para que un tomate, por poner un ejemplo, le llegue en el comercio en unas condiciones, de madurez y de aspecto correcto, cuando salió de su lugar de origen, salió sin haber terminado el proceso. O sea, el proceso de madurez lo termina en el camino, ¿correcto? En ese transporte desde la chacra al mercado, del mercado al comerciante, del comerciante a nuestro domicilio. Entonces, cuando nosotros cortamos un tomate, y pongo el ejemplo de tomate porque es el más común, pero es válido para cualquier fruta o hortaliza. Cuando nosotros lo tomamos y lo vamos a utilizar, obviamente el tomate está en óptimas condiciones para ser consumido, y desde el punto de vista de los aportes de minerales y de componentes, de nutrición, también es correcto. Pero el sabor
de un tomate recién arrancado de la planta, digamos, con todo su proceso de madurez en la planta, o de una lechuga cortada, digamos, en el momento que va a ser consumida, y la que podemos conseguir en el mercado, varía sustancialmente. Cuando ustedes hagan la experiencia de cultivar, digamos, hortalizas en su propio domicilio, con su propia iniciativa, y prueben unas y otras, van a ver que, entre otras cosas, hay variaciones en el gusto, en el sabor, en la textura, en los colores, ¿correcto? Y eso es fruto del proceso natural. O sea, les pongo un ejemplo que es un recuerdo de mi niñez más tardía. Digo, uno hoy en día puede comprar un durazno de la mejor calidad, lo pone en la heladera, al frío, lo refrigera, y después lo consume y es una delicia. Un durazno frío, recién pelado, es una delicia. Nada se compara con ir en la madrugada, digamos, o sea, esos días de primavera, verano, digamos, que hace una temperatura baja en la mañana, con el rocío y tomarlo directamente maduro del árbol y comer. No tiene nada que ver. O sea, el sabor es totalmente diferente. Y eso es fruto de justamente que el vegetal hizo todo su proceso en la naturaleza, en el árbol, ¿correcto? En el caso del durazno. Entonces, lo que nosotros queremos incentivar son dos cosas. Primero, que ustedes tengan la posibilidad de tener en vuestro domicilio hortalizas que enriquezcan y den más variedad, digamos, a la dieta. Y a su vez, que tengan la posibilidad de degustar esos sabores que es muy difícil conseguirlos con una hortaliza en el mercado. Y una cosa que no es menor es que un vegetal cultivado por nosotros, o sea, bajo nuestra supervisión, digamos, o sea, por ustedes, tiene la garantía de que es una vegetal absolutamente orgánico, o sea, no tiene, porque les voy a dar algunas indicaciones, para no tener la necesidad de incorporar, digamos, elementos químicos, tanto sea como fertilizantes como, digamos, plaguicidas, para obtener lo mismo que se obtiene, digamos, en forma industrial, en forma masiva, que obviamente en muchos casos es necesario recurrir a los fertilizantes y a los productos químicos para tener una cadena de producción muy adecuada. Teniendo claro eso, cuál es el concepto de por qué queremos tener una huerta, digamos, o algunas hortalizas en nuestro domicilio, tenemos que hablar de la época del año. O sea, esta es la época ideal para iniciar la experiencia de cultivar, digamos, en nuestro domicilio. ¿Por qué? Ustedes lo ven el día de hoy nada más, la diferencia que tiene con una semana atrás, digamos, donde había un clima muy diferente. O sea, el tiempo de exposición, las horas luz son mucho más, eso es fundamental para los vegetales. Los vegetales se desarrollan en la medida de que tienen un arco de luz mucho más extenso. La temperatura ambiente es mucho mayor, o sea, se mantiene, no hay esas bajas de temperatura que hacen que algunos vegetales no los podamos cultivar, digamos, o los tengamos que cultivar bajo cuidados, digamos, en caso, digamos, bajo nylon, y sobre todo, digamos, la posibilidad de que de acá a unos cuantos meses no tengamos que tener esos cuidados contra las inclemencias del tiempo. O sea, hemos tenido un invierno muy atípico, o sea, para lo que es la climatología en esta parte del continente. O sea, la gente imagina el invierno como una estación donde llueve mucho. No, no es la estación del año que llueve más. En invierno no es la estación del año que llueve más. Este invierno fue al revés, llovió mucho. Y a su vez no hubo grandes bajas de temperatura, o sea, hubo unos cuantos días muy separados entre sí de muy intenso frío, pero normalmente fue un invierno templado para lo que debería ser acá. Ahora nos vamos a enfrentar a una primavera
que por todo lo que se prevé va a ser bastante lluviosa, o sea, va a ser una primavera húmeda, ¿correcto? Eso de alguna manera nos va a favorecer, porque nosotros no vamos a tener el problema en hacer, cuando hacemos huerta urbana, no tenemos el problema que tienen los agricultores, digamos, que lo hacen en forma profesional, que es que se les anega el suelo, o sea, que la tierra, digamos, tiene más cantidad de humedad de la necesaria. En este caso no, porque nosotros vamos a ser, en la mayoría de los casos, los que vamos a controlar la cantidad de humedad, o sea, el agua que le vamos a incorporar a nuestros cultivos, ¿correcto? Yo les quiero mostrar esa pequeña imagen que lamentablemente cuando la subimos, yo no, por una deficiencia en el sistema no la pude poner ampliada, pero lo que les quiero mostrar en eso no es en sí mismo los detalles, sino que ustedes imaginen, eso es una terraza, en la azotea de una casa común y corriente, allá se ven atrás los edificios, donde se aprovechó unas estructuras, se realizaron unas estructuras que permiten multiplicar, digamos, la superficie en la cual podemos apoyar los recipientes donde tienen las plantas, ¿correcto? O sea, ustedes vayan imaginando qué es lo que tienen, digamos, disponible, qué lugar tienen disponible y cuáles pueden ser, digamos, los recipientes que podemos utilizar. Ahí se ven recipientes de variados materiales, de diversas formas, o sea, hay unas jardineras muy grandes allá atrás, otras de material plástico, pueden ser de otro tipo de material. Digo, lo importante siempre, cuando ustedes vayan a adoptar un lugar, es que ustedes vean que ese lugar tiene que tener dos condiciones fundamentales. Deberíamos agregar alguna más, pero hay dos fundamentales. Primero, que tenga horas de luz solar. ¿Ah? Puede no ser directas, pero si son directas, mejor. Pero tiene que tener luminosidad, ¿correcto? Que puede ser, en el caso de que no sea un lugar abierto, puede ser a través de un ventanal o algo donde la luz ingrese al lugar donde tenemos las plantas. Y segundo, en el caso de las plantas que se utilizan, los vegetales que se utilizan, digamos, en la huerta urbana, tiene que tener cierto reparo a las grandes corrientes de aire. ¿Ah? Las plantas son muy sensibles a las corrientes de aire. O sea, si hay una planta que se adapta, que no es el caso de los vegetales que vamos a consumir, porque es muy poco el tiempo que los tenemos, digamos, entre que lo plantamos y lo vamos a consumir, digamos, normalmente las plantas terminan adaptándose a las corrientes de aire. Pero en el caso de los vegetales, digamos, que se utilizan para el consumo, el tiempo de estadía de esos vegetales es poco, por lo cual son muy sensibles a las corrientes de aire, ¿correcto? Y a su vez son muy sensibles al exceso de humedad. O sea, eso es lo único que les quería mostrar, que vean, digamos, la posibilidad de utilizar. Acá tenemos otro caso que también tiene la misma dificultad del tamaño para que ustedes lo aprecien. Si ustedes ven ahí hay unos apios plantados, algún otro tipo de variedad de plantas. ¿Qué se utilizó? Una pared, ¿correcto? Un muro, donde se utilizaron recipientes de plástico que normalmente descartamos, o sea, los desechamos, como sustento, digamos, del suelo para poder contener las plantas, ¿correcto? Y a su vez, ese muro oficia, digamos, de alguna manera, de una especie de, no le quiero decir estufa porque estaría mal empleada el término, digamos, mantiene la temperatura, porque esa mampostería absorbe la luz, el calor, digamos, que se produce, los rayos solares que se producen durante el día, mantiene una temperatura muy adecuada durante el día, pero sobre todas las cosas sigue irradiando temperatura durante la noche, ¿correcto? Por lo cual hace que esas plantas en particular y ese suelo que está contenido en ese recipiente mantenga una temperatura un poco más elevada, digamos, que si estuvieran en un ambiente
más separado de la pared, lo que hace que se desarrollen, digamos, las plantas con mayor velocidad. Y a su vez nos obliga a tener cuidado de ir incorporando más humedad, ¿correcto? Que es una de las cosas básicas que ahora lo vamos a ver. Pero entienden el concepto, o sea, ¿qué es lo que utilizamos ahí? Un recipiente descartable, que pueden ser estos, o los recipientes que ustedes conocen, de esos de agua que viene de 6 litros, digamos que son mucho más grandes, ¿ah? Que no tienen una utilidad, que contribuyen a veces a contaminar el medio ambiente, porque si uno, yo la vez pasada les contaba a ustedes que había visto unas imágenes, si uno sale navegando, digamos, el Río de la Plata hacia el Océano Atlántico, en donde desemboca realmente el Río de la Plata en el Océano Atlántico, a esta altura, en la época que estamos viviendo, hay unas enormes islas flotantes formadas por la acumulación, por las corrientes de mar de ese tipo de envase. Son cientos de metros cuadrados de plástico que se unieron y flotan, digamos, en ese lugar. Y eso es fruto de la contaminación, o sea, tanto de la Argentina, de Buenos Aires, como de Montevideo. Lo poquito o mucho que podemos utilizar nosotros de esos envases contribuye de alguna manera a darle un destino final o transitorio, digamos, más adecuado a ese tipo de envases, ¿correcto? Bien. Veamos. Acá tenemos otro caso, que era lo que yo les decía hoy, que es aplicable para todo el año. Tiene un poquito más de elaboración, ¿correcto? Es un terreno, o puede ser una azotea, donde se construyó, en este caso es madera, ¿ah? Unos especies de cajones, de canteros, digamos artificiales en madera, donde se le introduce la tierra, el suelo, el terreno fértil para el desarrollo de las plantas, y se pone, digamos, se hace una cubierta de nylon que nosotros la podemos utilizar en 2 oportunidades básicamente. O sea, esto nos sirve para todo el año, o sea, en el invierno esa cubierta, bajándola, va a hacer que la temperatura que generan los propios vegetales con su respiración, digamos, y la evaporación del agua del suelo, se contenga ahí en un microclima que permite, digamos, la supervivencia y el crecimiento de las plantas en invierno. Y también tiene utilidad este tipo de estructura para cuando llueve en demasía. O sea, esto tiene que ser elaborado de forma tal de que si uno lo cierra, el agua que llueve, digamos, corra por ese techo y no entre adentro del cantero, sino que baje, digamos, a ese suelo, que en ese caso es un suelo, digamos, natural, pero podría ser una azotea perfectamente, porque bastaría para no afectar la estructura del edificio, ponerle, digamos, una cubierta plástica en el fondo de ese cantero para que la humedad no interaccione con el techo, digamos, con el suelo de la azotea. Y con eso es suficiente, porque después todas las azoteas tienen sus propios desagües para conducir el exceso de agua. Entonces, digo, en este caso particular, digo, esto también nos permite bajar esa tapa y evitar, digamos, que se nos llene de agua, que tenga exceso de humedad el suelo. Lo otro que tenemos que tener cuidado cuando elaboramos este tipo de recipiente para contener el suelo es la profundidad del suelo, ¿correcto? Siempre ustedes imaginen, digamos, para tener claro, digamos, cuál es la referencia de qué cantidad de suelo, qué cantidad de sustrato preciso para alimentar una planta, cuál va a ser el desarrollo final de esa planta, ¿correcto? No necesita la misma cantidad de suelo, de profundidad de suelo, ¿ah?
una lechuga, como les decía yo hoy, ¿ah? Que, por ejemplo, una cebolla, una remolacha o un tomate. Porque ustedes normalmente, hoy en día hay muchas variedades de plantas de tomate, inclusive algunas que se autosustentan, o sea que no necesitan que uno le ponga un vástago para que se sostengan. Pero digo, normalmente la altura de la planta de tomate es de 1 metro, más o menos. ¿Ah? Y ustedes tengan siempre claro que el desarrollo de las raíces de las plantas tiene que ver exactamente con el desarrollo de la parte verde. O sea, las plantas tienen tanta raíz, tanto desarrollo radicular como parte verde ustedes ven, ¿correcto? Y eso es aplicable para una lechuga o para un árbol, ¿correcto? Ustedes cuando ven un árbol, ustedes ven la parte que sobresale de la tierra, el tronco y todas sus ramas. Bueno, eso mismo, casi en volumen, hay en la tierra. No de raíces gruesas, digamos, que uno pueda apreciar a veces a simple vista. Son a veces raíces de milímetros, que son las que absorben a través del agua los elementos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno va a plantar una planta, cualquiera ya sea, tiene siempre que pensar cuál es el desarrollo final que va a tener esa planta, para calcular cuál va a ser la cantidad de terreno que vamos a precisar, o sea, del sustrato fértil, esa es la altura del cajón o de la maceta o cualquiera sea el recipiente, y a su vez la distancia en la cual vamos a plantar una planta de otra para que tengan su espacio vital suficiente para poderse desarrollar. Porque las plantas son como los animales, o sea, compiten por el alimento y por la luz, ¿correcto? Los animales tenemos la ventaja que nos podemos desplazar. Entonces, al desplazarnos, nosotros vamos buscando el espacio necesario para podernos desarrollar y vamos buscando, digamos, nuestros alimentos, ¿correcto? Las plantas están fijas, por lo cual ella necesita tener un espacio vital suficiente para desarrollarse. ¿Ah? Volvamos al ejemplo que les decía recién, la lechuga. Uno debe plantar una lechuga, una distanciada de la otra, más o menos unos 15 centímetros. Digamos, cuando uno quiere optimizar el terreno, ¿correcto? Las plantas más, porque cuando se desarrolle, ella es la superficie que va a ocupar, ¿correcto? ¿Ah? Eso es para todas las plantas. Lo otro que yo les he dicho varias veces, y lo repito ahora, es que es fundamental a los efectos de no fracasar en el intento, digamos, del cultivo, es la profundidad cuando uno va a usar semillas y no plantines, porque si uno consigue plantines de buena calidad, obviamente ya la planta está desarrollada, el trabajo es enterrar la raíz, el lugar, la profundidad suficiente y a su vez, digamos, la distancia que les decía yo recién entre una planta y la otra. Pero cuando uno va a usar semillas, ¿ah? Corre un gran riesgo. La semilla es un ser vivo, o sea, no es inerte, la semilla está viva, respira, está viva, y a su vez contiene una reserva de energía suficiente que para cuando germina pueda emerger del suelo, ¿ah? Y desarrollar sus primeros cotiledones, que son las primeras hojas, digamos, que le permiten empezar el proceso de la fotosíntesis. Para lograr eso, la semilla de la planta tiene una reserva de energía que es propia de cada especie de planta, ¿correcto? O sea, ustedes imaginen, la semilla, y no quiero ser reiterativo, pero es lo mismo porque son muy similares, la semilla de la lechuga o del perejil es una semilla muy pequeña, chiquititita, ¿correcto? Que en la yema del dedo nos entraría en una cantidad. Y la semilla del zapallo es una semilla
un zapallo criollo, por ejemplo, que mide más de 2 centímetros en muchos de los casos. Entonces, no es lo mismo enterrar, poner, sembrar una semilla de lechuga, de perejil, de tomate, que una de zapallo, ¿correcto? Porque si nosotros la ponemos una semilla muy pequeña, muy profunda en el suelo, o sea, le ponemos, ella va a germinar, nosotros no lo vamos a ver, pero ella va a germinar, va a ser el intento de buscar la luz, o sea, para que esos dos cotiledones puedan desarrollarse, digo, y no lo va a lograr, porque la energía se le va a terminar a medio camino, ¿correcto? Y va a emerger y no va a emerger. Por el lado contrario, si nosotros una semilla muy grande la ponemos en forma muy superficial, ella va a emerger inmediatamente, pero no le va a dar el tiempo para desarrollar, digamos, las primeras raicillas para poder absorberse. Por lo cual, siempre tenemos que sembrarla a la profundidad adecuada. Y ustedes me dirán, bueno, pero me tengo que aprender una tabla enorme, digamos, de profundidades de siembra. No es así. Hay una fórmula muy simple, muy sencilla de recordar que nos lleva a no equivocarnos en la siembra de cualquier semilla que nosotros quieramos utilizar. Y es, cuando ustedes van a plantar una semilla, la deben enterrar 2 veces y media el diámetro mayor de la semilla. ¿Me entienden? O sea, como le decía, el ejemplo, digamos, más grande, el zapallo, mide 2 centímetros. Bueno, 2 veces y media el diámetro mayor de la semilla de zapallo son 5 centímetros. ¿Correcto? Entonces nosotros lo enterramos 5 centímetros. Si vamos a poner una semilla tan pequeña como la de la lechuga o el perejil, apenas hacemos un surco en la tierra muy tenue, esparcimos la semilla y le ponemos una capita muy tenue de tierra por encima. ¿Correcto? Con esa fórmula no le erran. ¿Ah? Van a tener siempre que compren, y esto es otro de los elementos que tienen que tener bien en cuenta. Para no fracasar precisamos un suelo, digamos, preparado, ya sea por nosotros, como hemos hablado en charlas anteriores, o obtenido en el comercio, de la mejor calidad posible, o sea, un suelo rico en nutrientes. Eso nos va a asegurar, digamos, tener una buena siembra. Y segundo, conseguir semillas o plantas, si vamos a usar plantines, de calidad reconocida, no necesariamente por la marca, sino por quien la provee, ¿correcto? Porque entonces ahí no vamos a fracasar. Yo les he explicado a ustedes, la mayoría de las semillas que se utilizan normalmente para la siembra de hortalizas en el Uruguay son importadas, o sea, hay poca semilla de producción nacional. Eso viene en tarros herméticos, en recipientes herméticos, donde para mantener el poder germinativo de la semilla se le introduce nitrógeno, digamos, gas de nitrógeno dentro del envase, ¿correcto? Cuando llega acá, normalmente si ustedes ven en los comercios de plaza, digamos, la venta de semillas cuando están en sobrecitos de papel, ¿correcto? ¿Qué pasa? Se abre el recipiente, ese nitrógeno se va, se pierde, se envasa la semilla y a partir de ahí la vida útil de la semilla ya no es la misma. O sea, empieza a perder, digamos, poder germinativo. Entonces nosotros, si vamos a comprar en un comercio, tenemos que fijarnos muy bien las fechas de vencimiento de esa semilla que lo tiene que tener, ¿correcto? Y si no, compremos en comercios donde tengamos, digamos, la confianza suficiente como para que nos vendan semillas de buena calidad. Porque lo peor de este tipo de tarea es, digamos, fracasar en el primer intento, porque entonces nos desanimamos. Y a veces no es porque hayamos hecho las cosas mal, o sea, no hayamos cumplido con los procedimientos, sino que es por el hecho de que o la tierra no era la adecuada, muy arcillosa, digamos, con poco contenido de materia orgánica, o las semillas o las plantas eran de
baja calidad, ¿correcto? Y eso hace que el desarrollo de la planta sea malo. Este otro ejemplo es más o menos parecido a lo anterior, o sea, es una estructura de madera que ustedes ven, tiene, si observan con un poquito de atención, en los bordes van a ver que está forrada con un material impermeable, a los efectos de que la madera tenga una durabilidad un poco mayor y no afecte el suelo, que en este caso sí es el suelo de una terraza, ¿ah? Pero lo que les quería mostrar en esto es fundamentalmente la variedad. O sea, cuando nosotros vayamos a intervenir, digamos, en la siembra de cultivos para nuestro consumo, tratemos de utilizar en una misma superficie una buena variedad de plantas, ¿correcto? Y no concentrar una gran cantidad de plantas de la misma variedad, porque ¿qué va a pasar? Todas las plantas de la misma variedad sembradas en el mismo momento van a quedar prontas, van a madurar, digamos, en el mismo momento. Entonces, de repente, pongo el ejemplo que se ve ahí en la foto, o sea, tenemos 2 filas de puerros, ¿correcto? Sí, hay gente que es muy habilidosa y puede, digamos, elaborar una cantidad de comidas en base a puerro, digamos, pero normalmente el puerro es un elemento que nosotros usamos, digamos, en forma esporádica en la cocina. Entonces, si hubiésemos sembrado todo el cantero de puerros, nos van a salir todos esos puerros todos juntos, ¿ah? ¿Y nosotros qué hacemos con el consumo de esos puerros? Porque no podemos mantenerlo en la tierra más allá del tiempo de, digamos, maduración de la planta. Por lo cual, podemos hacer 2 cosas. Una es lo que se ve ahí, que hay siembra de varias, ahí hay zanahorias, hay unas lechugas crespas, hay puerros, más allá atrás se ven unos repollos, atrás hay unos cibulés. Digo, ¿cuál es la idea? Pueden ser sembrados así o pueden ser sembrados con mayor, digamos, prevención, escalonados. O sea, sembramos una de las filas de puerro hoy, por ejemplo, y la otra dentro de 15 días. ¿Correcto? Entonces lo vamos a ir sacando, digamos, en forma escalonada en la medida de que nosotros lo precisamos para el consumo. Y a su vez, digamos, lo que podemos hacer también es ir sembrando, digamos, en forma, digamos, interaccionando en el mismo cantero, plantas que tengan distinta velocidad, digamos, de crecimiento, cuestión que yo se lo mostraba en la clase, en la charla anterior habíamos puesto una jardinera que se habían hecho aquí, digamos, que tenían una variedad de plantas. Si ustedes veían, la concentración era mayor a lo que yo les recomiendo, o sea, las distancias. ¿Por qué? Porque estaban hechas de forma tal que en la medida de que se iban sacando las que ya iban terminando, le iba dejando espacio a las que venían más atrás, o sea que tienen más lento crecimiento, ¿correcto? Eso también es una medida para poder optimizar, digamos, el suelo. Siempre piensen, digamos, que a las plantas hay que darles la distancia necesaria. Y acá les quería mostrar una cosa, digamos, que ahí ven un gran aglomeramiento de plantas. Digo, esto siempre yo lo recuerdo porque acá venía una compañera que lo ponía como ejemplo. Esa bañera que está ahí atrás, que no es la de ella, pero es exactamente lo mismo, tenía una casa o tiene una casa en el balneario, afuera, digamos, y en una reforma sacó una bañera que no sabía qué hacer con ella, una bañera estas de hierro, digamos, ¿no? Que tiene su desagüe natural, o sea, la parte donde el agua de ducha se corría. Entonces la puso en el jardín y hizo exactamente eso que ustedes ven ahí. O sea, le dio utilidad a algo, digamos, que en su momento no tenía mucha razón de ser. O sea, ¿qué hago con esta bañera acá en el patio de casa o en el frente o donde fuera? Bueno, les quiero decir, ustedes imaginen que pueden utilizar cualquier tipo de recipiente
para poder, digamos, desarrollar nuestro cultivo urbano. Lo otro, digo, y optimizando el tiempo que nos va quedando, la variedad de vegetales que se pueden sembrar a partir de esta fecha, acá en el sur del país, digamos, son casi que la totalidad de los vegetales que ustedes pueden consumir. O sea, ahora viene una época que es propicia para que ustedes puedan cultivar, digamos, cualquier tipo de vegetal que quieran, digamos, utilizar para el consumo. Obviamente, yo siempre les recomiendo, para aquellos que no tienen mucha experiencia o quieren hacer su primera experiencia, lo más adecuado es iniciar por las aromáticas, ¿ah? Que no necesitan, digamos, unos cuidados muy intensos, son de largo desarrollo, o sea, las aromáticas tienen una vida muy larga, las podemos ir cortando y utilizando sin ningún tipo de problema. Y una de las más comunes, que la albahaca, digamos que la gente las cultiva en maceta y todo lo demás, y todo el mundo tiene el problema que la albahaca le dura más o menos de un año, o sea, 9 meses, 8 meses. Bueno, la forma de que la albahaca puede durar 2 años o más, ¿ah?, es no dejarla desarrollar. O sea, ¿cómo? Digo, los vegetales tienen una condición que es la supervivencia. O sea, el vegetal nace, crece, se desarrolla y la finalidad última es, de la mayoría de las plantas, semillar. ¿Correcto? Porque ahí está la esencia de la vida de esa planta para poder seguir, digamos, desarrollándose. Y yo les ponía una vez un ejemplo en una excavación que se había hecho en el norte del país, en una costa de un arroyo. Se excavó a una profundidad que se calculaba que más o menos hacía 40 años que se había ido acumulando tierra ahí. Bueno, y había una enorme cantidad de semillas de abrojos, y con 2 o 3 días de sol todas brotaron, ¿correcto? O sea, les quiero decir, ¿cuál es la planta? ¿Qué es lo que hacen? Los vegetales, ¿qué es lo que hacen para sobrevivir? Generar semillas. Entonces, previo a generar una semilla, tienen que florecer. O sea, la flor, generar una flor. Bien, la albahaca lo que hace es eso, ella empieza a crecer, digamos, y si uno la deja que crezca, van a ver que florece, tiene una florcita blanca muy, muy tenue, digamos, y enseguida semilla y la planta cumplió su ciclo, ¿correcto? En la medida que nosotros, cuando ella va creciendo, la vamos cortando o le vamos sacando las hojas, lo que estamos haciendo es obligándola a la planta a que inicie el proceso nuevamente de crecimiento para llegar a la floración. O sea, nosotros la estamos obligando a que ella se siga desarrollando porque no termina de cumplir el ciclo. ¿Correcto? Lo mismo podría pasar, que yo le ponía hoy como ejemplo, cuando le mostraba las botellas, ¿ah?, que ahí hay los apios, por ejemplo. Si uno quiere utilizar el apio, digamos, durante un tiempo largo, lo que hace, le va sacando las hojas de la periferia y siempre va dejando el centro, ¿correcto? En la medida que uno le saca las hojas de la periferia, digamos, no deja que el apio siga creciendo, ¿ah? Lo mismo pasa con el tomillo, lo mismo pasa con el perejil, que si uno lo corta digamos, a 2 centímetros del suelo, él vuelve a brotar, digamos, y nosotros podemos utilizarlo. La mayoría de los vegetales, perejil, la albahaca, se pueden hoy, digamos que hay bastante acceso al frío, digamos, en los refrigeradores, se pueden congelar en forma natural. O sea, uno cuando tiene abundancia, cuando tiene exceso de producción, uno puede cortar, en el caso del perejil, por ejemplo, o la albahaca, congelarlo, digamos, en el refrigerador, sea frío seco o frío húmedo,
Y cuando uno lo va a utilizar, lo retira del congelador, la parte que va a utilizar, o sea, la porción que va a utilizar, eso o lo descongelan bajo el agua normal del grifo, o lo dejan un minuto ahí, digamos, fuera del frío, el vegetal queda como si estuviera recién cortado. Y de repente hace meses que lo tenemos guardado. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, con los morrones. Los morrones los podemos congelar tal cual vienen, digamos, del mercado, los cosechamos enteros, los congelamos y cuando los descongelamos quedan exactamente igual. ¿Correcto? Bien. Teniendo claro que podemos utilizar en esta época del año, en la siembra, cualquier tipo de vegetal, digamos, volvemos a la imagen primera. Ven que ahí hay recipientes de distintos tamaños, de distintas profundidades. Siempre pongan la cantidad de tierra necesaria para que el vegetal se desarrolle. Tengan cuidado con la humedad. ¿Y cómo sabemos cuál es la humedad óptima? O sea, nosotros tenemos un recipiente, sea un cantero o sea las macetas, donde tengamos ya prontas las plantas y queremos saber cuál es el nivel óptimo de humedad, digamos, hay una operación muy simple, que es poniendo el dedo sobre la tierra. O sea, ¿cuál es la humedad ideal para la mayoría de los vegetales? Es que el suelo tiene que estar húmedo, pero no mojado. ¿Correcto? ¿Y eso cómo lo logramos? Si cuando uno toca la tierra, aprieta, hace presión sobre la tierra, y despegamos el dedo, y el dedo sale mayormente limpio, o sea, no tiene, digamos, tierra adherida, eso tiene, digamos, una humedad adecuada siempre y cuando haya quedado la marca en el suelo, ¿correcto? O sea, yo aprieto la maceta o el cantero, saco el dedo, sale casi limpio, pero quedó la marca. Si no quedó la marca, si yo lo apreté, digo, y no quedó la marca, pero mi dedo sale limpio, es que le está faltando agua, está muy seco. Eso uno hasta lo aprecia, digamos, visualmente. Y si yo pongo el dedo y sale todo lleno de tierra pegada a mi dedo, es que hay exceso de humedad, ¿correcto? Las plantas no son amigas de los excesos de humedad. La mayoría de las plantas toleran más la falta, o sea, la carencia de un poco de humedad que el exceso. Porque el exceso de humedad también trae aparejado las enfermedades, digamos, el desarrollo de los hongos, que es una de las grandes plagas que pueden, digamos, afectar a nuestras plantas. También las plantas tienen otros enemigos que en nuestras huertas orgánicas suelen aparecer, que son las babosas y los caracoles, ¿correcto? O nuestros amigos de toda la vida que nos van a acompañar siempre en nuestras casas y en todos lados, que son las hormigas. Las hormigas ya aparecen en todos lados, o sea, uno en edificios altos, increíblemente uno encuentra hormigas en séptimo, octavo piso, que de alguna manera ellas anidan y llegan hasta ahí. No son normalmente las que están en esas alturas las que atacan a las plantas, pero normalmente las hormigas están presentes. Entonces, para combatir las hormigas, yo ya se lo he dicho varias veces, pero lo repito siempre porque vienen nuevos compañeros que a veces no están al tanto de esto. Simplemente se le pone arroz, digamos, el de más bajo precio, el arroz ese medio grano, la puntina de arroz, días secos, o sea, que no haya demasiada humedad. Para la hormiga cortadora, digamos, esta hormiga que es la que combate los vegetales, se le pone arroz, digamos, la hormiga lo que hace es llevar ese arroz hacia el hormiguero. Las hormigas no se alimentan de los vegetales como la gente cree. La hormiga lo que hace es llevar vegetales, o en este caso granos de arroz, al hormiguero para que ahí se produzca, digamos, un hongo
el cual ellas se alimentan del producto de ese hongo que se genera en el hormiguero, ¿correcto? Entonces, el arroz lo que le produce es una toxicidad a ese hongo que hace que la hormiga, digamos, al consumirlo, obviamente desaparece, ¿correcto? Es fácil, no hay riesgo para las mascotas, no hay riesgo para los niños o cualquier otra persona que tenga acceso a eso, y a su vez el arroz, al ser un vegetal, o sea, termina, digo, lo que sobra se termina incorporando, digamos, como materia orgánica, como abono en la tierra, ¿correcto? O sea, si ustedes ven hormigas, ponen eso. Los otros dos enemigos que son los caracoles y las babosas, que son terribles, digamos, cuando atacan un cultivo, son muy fáciles de combatir poniéndole, digamos, también en tiempo seco, a flechillo de trigo, lo que comercialmente se vende como salvado, ¿ah? Que es la cáscara del trigo que sale de la molienda, lo que se utiliza, digamos, para elaborar el pan integral, por ejemplo. Eso le produce tanto al caracol como a la babosa que lo consume también un grado de toxicidad que hace que desaparezcan. Y no tiene riesgo ni para las personas ni para las mascotas, ¿correcto? La sal, el problema de la sal no es que sea efectiva. O sea, la sal, el problema del cloruro de la sal, lo que hace es atacar al cuerpo del caracol o de la babosa que tiene un muy alto grado de humedad, quemándolo. O sea, pero entonces habría que echarle sobre el propio animal en el momento que uno lo ve, o sea, el caracol. No es lo más adecuado. ¿Ah? O sea, con esto, digo, usando el flechillo de trigo, digo, se combaten perfectamente. Bueno, no sé. ¿Perdón? Bueno, está bien. Sí, sí, sí. La cerveza hace exactamente el mismo proceso que lo que yo les decía. O sea, cuando el caracol o la babosa consume, digamos, la flechillo de trigo o lo salvado, lo que hace es un proceso de fermentación, digamos, en su sistema digestivo que lo intoxica. La cerveza ya está más procesada, digo, la absorbe de la misma manera y produce el mismo efecto. ¿Ah? Sí, la única ventaja de la cerveza es que uno la puede poner, digamos, en cualquier momento, esté húmedo o no esté húmedo, porque la cerveza en sí misma contiene humedad. Y el flechillo de trigo hay que ponerlo en momentos secos. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Sí, 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 claro. Dime. No, ¿cómo no? Sí.